La ciencia ofrece un territorio en gran medida inexplorado para quien tenga las herramientas adecuadas para su tarea. ¿Qué es investigación de frontera? Aquella investigación que está en los límites de lo que ya hemos conocido y que está descubriendo, siendo pionera de nuevos territorios que están por descubrir, que son una especie como si no hubiera límites al conocimiento. Y este es el uso que comienza a extenderse tardíamente en el siglo XX, sobre todo a propósito de un famoso informe, que es el informe de Vannevar Bush al Congreso americano, se titula La ciencia como una frontera interminable. A partir de ahí comienza un discurso que es la investigación científica es una investigación de frontera porque es fundamentalmente innovación, es fundamentalmente creación de nuevas teorías, de nuevos experimentos, de nuevas patentes, de nuevas tecnologías, etcétera, que delimitan nuevos territorios respecto a los antiguos. Donde decimos investigación de frontera, lo que queremos decir es el aspecto más creativo, más innovador, más pionero, más descubridor de cosas que hasta ahora no se conocían, frente a una idea de la ciencia como conocimiento establecido, como digamos un cuerpo de conocimiento que hay que reproducirlo. La investigación de fronteras, una idea de la ciencia como algo que está continuamente renovando, que está continuamente transformando lo que había anteriormente. Fronteras es una de las 4 líneas estratégicas de la Fundación General CSIC, junto a especies amenazadas, envejecimiento, discapacidad y enfermedad, y ecología humana y desarrollo. Normalmente en la investigación científica podemos distinguir aquellas investigaciones que están dentro de la corriente principal del conocimiento, dentro de un ámbito o un área o un problema, una necesidad, de aquellas que se desarrollan en la periferia de esta corriente principal o incluso en territorios poco habitados. Estas investigaciones son las investigaciones de frontera. Paradójicamente, estas investigaciones son de altísimo riesgo, puesto que están en territorios que se conoce poco, hay pocos expertos, pero también son las que tienen una capacidad de generar conocimiento nuevo, innovador y creativo más grande. También, paradójicamente, son las investigaciones que más penalizadas suelen estar en los sistemas estándar de financiación de la investigación científica, por el alto riesgo que tienen de fracaso o de obtener resultados inesperados, y además también con el componente de que no tienen resultados previos y tampoco existen expertos y a veces contradicen el paradigma dominante, etc. Desde la Fundación General CSIC decidimos apostar por promover las investigaciones de frontera precisamente para evitar el rechazo que puede tener o puede darse entre los investigadores, sobre todo los más creativos, por el riesgo de por no arriesgar sus carreras científicas en este tipo de investigaciones. Queremos fomentar este tipo de investigaciones precisamente por eso, para generar conocimiento nuevo y creativo que va a venir bien para el propio conocimiento, para la sociedad, para la economía, para todo. La ciencia en el siglo XXI presenta muchos retos. Quedan todavía por resolver muchas preguntas al tiempo que surgen otras nuevas. Como decía John Maddox en su artículo Lo que queda por descubrir, publicado en la revista Nature, la ciencia no está llegando a su fin, sino que está más cerca de su principio que nunca. Si tuviéramos que dar una definición de investigación de frontera, hablaríamos de la búsqueda de respuestas en el borde del conocimiento, de proyectos en torno a cuestiones en las que existe una fuerte controversia en la comunidad científica o en el ámbito en el que se desarrollan, de investigaciones de difícil respuesta que utilizan metodologías atípicas en su ámbito y que además tienen un nivel de incertidumbre muy alto sobre su éxito. Pero pongamos ejemplos para ver de qué estamos hablando. En la práctica, hablar de investigación de frontera supone hacerlo de la búsqueda de nuevas dimensiones del universo, como en las que trabaja Lisa Randall y el acelerador de hadrones, de los avances en la comprensión de la química de superficies y de la catálisis a escala molecular conseguidos por Gabor A. Somorjai, así como del trabajo del Instituto Internacional de Investigación del Arroz para aumentar la productividad y mejorar la vida de los que cultivan este cereal, de cómo frenar el envejecimiento de las células o de la secuenciación de la leucemia linfática. Es precisamente en este último caso en el que Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo, ha sido responsable de un hito en la investigación en España.
El proyecto Genoma de la leucemia linfática crónica, que codirijo con el doctor Elías Campos, representa la identificación de las alteraciones genéticas responsables del desarrollo de esta forma de leucemia, que es la más frecuente. Lo que pretendemos es definir con precisión las múltiples alteraciones moleculares características de esta enfermedad y además esperamos entender mejor los mecanismos responsables de su generación. El gran proyecto internacional de los genomas del cáncer en el que se enmarca la iniciativa española para el estudio de los genomas de la leucemia, a mi juicio representa un ejemplo fantástico de lo que sería la investigación de frontera, porque va a permitir por primera vez en la historia de la oncología el disponer de un análisis global de un problema tan complejo como el del cáncer. La investigación de fronteras intenta dar respuestas. Uno de los problemas a los que se enfrenta la humanidad es la necesidad de encontrar nuevas formas de energía para abastecer el consumo diario. La energía de fusión podría ser la respuesta. La fusión es una fuente de energía basada en la reacción nuclear entre dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, para producir energía. Es el proceso inverso de la energía de fisión que conocemos a día de hoy. Las ventajas básicas de la fusión son que la materia prima es abundante y distribuida por todo el planeta, que no generamos residuos y que en principio es una reacción intrínsecamente segura. ITER es todavía un experimento en una fase muy primitiva de construcción, todavía le faltan aproximadamente 9 años para empezar a funcionar. Es realmente algo complejo, estamos hablando de complejidad en el campo de la física de sistemas altamente complejos, altamente fuera del equilibrio, complejidad en el campo de los materiales, necesitamos materiales sometidos a fuerzas y a carga térmica y carga neutrónica muy por encima de lo que a día de hoy conocemos, y también complejidad en la tecnología. Con centrales de fusión podemos producir la energía que necesita toda la humanidad, pues montando un número razonablemente extenso de máquinas de ese tipo. Yo creo que sin duda es investigación de frontera. Es investigación de frontera por la tremenda complejidad que suponen los procesos físicos que ocurren en el reactor de fusión. La investigación de frontera tiene un potencial transformador y renovador del conocimiento, que se proyecta desde una orientación transdisciplinar. Lo que es la investigación de frontera se puede decir o se puede explicar de 3 maneras distintas. Está, en primer lugar, el sentido en el que la investigación se considera de frontera porque cuestiona o bien conocimientos consabidos o bien metodologías que han sido tradicionalmente practicadas. Entonces, la investigación de frontera sería sinónimo en este caso de investigación improbable, investigación que plantea hipótesis improbables y que por lo tanto en caso de ser confirmadas, de ser verificadas, de ser corroboradas, supondrían un avance significativo desde el punto de vista de lo que es el conocimiento. También se utiliza la expresión investigación de frontera para referirse a la investigación que tiene lugar entre nichos disciplinarios distintos, en el sentido de colaboración dentro de ámbitos temáticos que en principio no tendrían por qué colaborar, o de disciplinas académicas o científicas que en principio no tendrían por qué colaborar. Y luego hay un tercer sentido, que también creo que es importante mencionar, que es investigación de frontera como sinónimo de investigación de excelencia. La investigación de frontera en las humanidades y las ciencias sociales se aplica a cualquiera de los 3 ámbitos que acabo de describir. Hay investigación de excelencia, que no es propiamente investigación de frontera, pero que suele ser utilizada como sinónimo de investigación de excelencia. Hay investigación de frontera en el sentido de colaboración entre distintos ámbitos disciplinarios. Puedo mencionar muchos casos, como la psicología, el caso de la lingüística, el caso de la arqueología. En ocasiones, además, la investigación es cooperativa no solamente entre nichos académicos o disciplinas académicas dentro de lo que son las humanidades o las ciencias sociales, sino también dentro de otras ramas del saber, pues propias de las ciencias experimentales o de lo que fuera, ¿no? En todo caso, y proponer algunos ejemplos, la psicología cognitiva es un maravilloso ejemplo, la arqueología o la investigación sobre el patrimonio es un maravilloso ejemplo, la lingüística en cualquiera de sus ramas es un maravilloso ejemplo.
Desde el punto de vista también institucional, hay muy buenos ejemplos de lo que es la investigación de frontera a este nivel. Por ejemplo, pues la creación de un Centro de Ciencias del Patrimonio en Santiago, que ha llevado a cabo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o de manera quizá mucho más, digamos, de mayor dimensión, la creación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, aquí en Madrid, que supone la colaboración interdisciplinar de lo que son 9 institutos de investigación y aproximadamente unos 200 investigadores, con líneas de investigación que precisamente confluyen en lo que es la investigación de frontera. Y por último, también la investigación en humanidades y ciencias sociales es de frontera en el primer sentido que he señalado, en el sentido de plantear hipótesis de trabajo improbables, esto es, de trabajar en eso que no se considera inicialmente ciencia normal y que por el mismo motivo, en caso de resultar exitosa la verificación o la comprobación de las hipótesis, pues tiene un mayor grado de corroboración. Desde las distintas áreas del conocimiento se puede hacer investigación de fronteras. Los matemáticos trabajan con 3 grandes objetivos: identificar los grandes focos de este siglo, proclamar las matemáticas como clave para el desarrollo y mejorar su imagen mediante divulgación de calidad. La propuesta de los problemas del milenio quería recordar el discurso que David Hilbert hizo en el año 1900 en el Congreso Internacional de Matemáticos de París, donde planteó los 23 problemas más importantes de las matemáticas de su tiempo. Entonces lo que se hizo fue una puesta al día de los problemas más importantes que los matemáticos deberían de abordar en el siglo XXI, y esos son los 7 problemas del milenio, que tenían además el interés adicional de que cada uno de ellos iba acompañado de $1 millón para que lo resolviera. Hay una investigación de frontera que yo le llamo la investigación de frontera interna de las matemáticas, que son los problemas propios de las matemáticas que a veces parece que no tienen relación con la realidad física, pero luego sí la tienen. Y luego hay problemas externos que vienen de la física, de la biología, de la medicina, la química, etcétera, que los matemáticos incorporan y tratan de resolver. Un ejemplo se puede ver con la concesión de los premios Nobel de física, química, medicina, etcétera, en los que muchos de los premiados pues, han utilizado grandes desarrollos matemáticos para poder conseguir sus resultados, como ha pasado este año, por ejemplo, con los desarrollos de cristalografía. Hay una investigación continuista en la que se desarrollan de mejor modo cosas que ya se conocen, y luego hay esta investigación donde se abren campos nuevos, y muchas veces, la mayoría de las veces, estos campos nuevos se abren cuando se hace una investigación interdisciplinar. Cuando son varias disciplinas las que concurren en un problema, es cuando se da un desarrollo importante en la ciencia. Eso es una cosa que ocurre habitualmente y cada vez con más frecuencia. Ya no hay ninguna ciencia que pueda estar aislada de las demás. La investigación de fronteras se sitúa en el límite del conocimiento, en ese espacio necesario para dar respuesta a los desafíos de la humanidad. Como dice Javier Rey en el monográfico sobre investigación de frontera de la revista Lignos, las investigaciones de frontera tienen esa capacidad, la de traer un futuro al presente, incluso aun cuando los que la practican no pueden siquiera anticiparlo.